Como decía, iglesia, el Señor me ha dado una palabra para compartir hoy también con sus hijos, con sus hijas, con nosotros. Una palabra de bendición, que si me quieren acompañar a nuestra Biblia, en la página 1113, libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, 1113. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Díganme cuando estén por ahí. Amén. El Señor da una palabra, la pone en mi mente y en mi corazón. Unas veces antes, unas veces después, unas veces otras veces me la da en ese momento. El momento que tengo justo que darle. Y el Señor en esta palabra, Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, dice así, es en uno de los mensajes a las 7 iglesias, dice así en este versículo: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso, entre otras cosas, le dice a una de las 7 iglesias. Vuelvo a repetirlo. He aquí, yo vengo pronto. El Señor está anunciando su venida. Retén lo que tienes. Guarda lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Los muebles, las bancas, no. Retén lo que tienes es, retén la salvación que se te ha dado por medio de la fe. Para que ninguno tome tu corona, la corona de la vida eterna. La vida eterna es la corona de la vida eterna. La vida eterna que da nuestro Dios es esa corona. Entonces hoy el Señor puso esta palabra en mi mente y en mi corazón. Porque nosotros los hijos de Dios tenemos que, de una forma muy especial, cuidar lo que Dios nos ha dado, lo que nuestro Dios nos ha dado. A unas personas les ha dado un esposo, una esposa, hijo, familia, le ha dado una madre, le ha dado un padre, le ha dado un trabajo, le ha dado un estudio, le ha dado cosas en la vida. Pero sobre todas esas cosas, lo más importante es que la persona tenga la salvación por medio de la fe, que es por medio de la fe en Cristo. Que es la salvación verdadera, que es la vida eterna. Y que también hay que cuidar. Y que hay que retener, como dice aquí la palabra de Dios. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque se puede perder. La salvación se puede perder si no se cuida. Así como se puede perder un familiar, una posesión, algo que se tiene y no se cuida. Se puede perder. Se puede perder un esposo, una esposa, un hijo, una hija. Se puede perder un padre, una madre, que aunque sigan vivos, aunque sigan existiendo, sigan viviendo, es como si no lo tuviera, como lo ha perdido. ¿Por qué? Porque por cosas se han separado, por cosas han dejado de hablarse, y son hermanos, son familia, y se dejan de hablar y se pierden. Han perdido a su hermano, se han perdido a su padre. Ah, pero se te murió. No, es que no me llevo con él. Es que hemos tenido problemas. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidar las razones, el derecho, y lo justo y lo honesto. Nuestro Dios no quiere la falta de perdón. Nuestro Dios no quiere los rencores. Nuestro Dios no quiere, me dolió más el palo que tú me diste que el que yo te di. A nuestro Dios no le gusta eso. A nuestro Dios le gusta la integridad y le gusta el perdón. ¿Por qué? Porque si nuestro Dios nos ha perdonado a nosotros, la deuda más grande que se puede contraer
qué no podemos nosotros perdonar a otras personas que nos han hecho mucho menos, aunque a nosotros nos parezca que es muy grande? La reflexión que tenemos que hacer los seres humanos, los hijos de Dios, las hijas de Dios, sobre el perdón, habiendo nuestro Señor, habiéndonos perdonado tan grande deuda, que nosotros éramos los que merecíamos, los que teníamos que ir a la cruz a morir para poder recibir la salvación. Íbamos camino al infierno, pero nuestro Dios dijo, no, yo voy a morir por todo aquel que cree en mí, como dice la palabra. No tendrá que morir, yo voy a morir por él. Solamente tendrá que arrepentirse de sus pecados, reconocerme como su único Dios, Señor y Salvador personal, como su único Dios, y vivir una vida conforme a mi palabra. Porque de poco nada sirve venir al Señor y después seguir haciendo la vida de pecado. Quien era asesino no puede seguir siendo asesino. Quien era otra cosa tampoco. Porque la misma palabra de Dios nos enseña cómo debemos vivir como cristianos. Todos cometemos errores, claro que sí. Es que somos de carne y hueso. Pero también ha dispuesto eso nuestro Señor, esa parte. Porque abogado tenemos en Cristo, nuestro Señor, para con Dios, su Padre. Si un cristiano se equivoca, comete un error, comete pecado, arrepintiéndose de corazón sincero, pidiendo perdón al Señor, nuestro Señor nos perdona, nos limpia de ese pecado y nos ayuda, nos da fuerzas para seguir adelante. Hasta ahí llega, hasta en eso no llega. Hasta en eso, la palabra es, no es ahí llega. La palabra es, hasta en eso tiene misericordia nuestro Dios. No solamente la que ha tenido de perdonarnos, limpiarnos de pecado, quitarnos todo lo malo y ponernos en su reino, sino que después si nosotros caemos, nos restaura de nuevo. Si el arrepentimiento es sincero. Entonces, la palabra de hoy es, tenemos que cuidar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Y lo primero, la salvación que nos ha dado a los hijos e hijas de Dios. Porque se puede perder. Se puede perder familia, se puede perder posesiones, se puede perder muchas cosas en la vida. Ay, qué pena que perdí aquello, perdí. Pero son cosas que pasan con el mundo. Porque en otro tiempo puedes tener otras cosas, Dios puede darnos otras cosas. Pero cuando se pierde la salvación, se pierde la salvación. Cuando se pierde la salvación conscientemente, renunciando al Señor, renunciando a su misericordia, no hay remedio. Porque la persona rechaza a Cristo conscientemente, sabiendo quién es, sabiendo lo que hace. Otra cosa es la persona que se equivoca, la persona que no tiene suficiente conocimiento y comete el error de el maligno le envuelve y le saca del evangelio y hace que vuelva al mundo. Después va a estar 7 veces peor que antes. Pero el apóstata ya no tiene solución en Cristo. El apóstata es que ya sabía y había vivido conforme a la palabra de Dios y conscientemente decidió irse sabiendo lo que tenía. Hoy nuestro Dios nos dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Estamos viviendo tiempos difíciles. La iglesia no debe estar, la iglesia evangélica verdadera no debe vivir ajena a los tiempos que están sucediendo en ningún momento. Tiene que estar consciente de los tiempos que estamos viviendo. Y ahora mismo los tiempos que están sucediendo, están aconteciendo, son tiempos de que se ha exaltado tanto el pecado en la tierra, en las naciones,
en los países que evidentemente hay juicio de Dios. Evidentemente hay juicio de Dios. Porque si Sodoma y Gomorra sufrieron lo que sufrieron, ese juicio, ese castigo, por causa de el pecado que hubo tan grande allí, la cantidad de pecado tan grande, ¿qué podemos esperar de otras naciones, pueblos, ciudades que hacen lo mismo o peor? ¿Por qué la tierra ya no produce como antes? ¿Hay maldición en la tierra? Hay maldición en la tierra y así muchas cosas. Porque el pecado trae maldición. El pecado es la puerta de lo malo. La nación que quiera vivir, la nación que quiera prosperar y tener la bendición de Dios, debe quitar de su territorio todo lo que Dios aborrece. Y todo es todo. Todo es todo, porque de otra forma no puede convivir. La santidad con el pecado es imposible, porque sin santidad nadie verá al Señor. El pecado no entra en el reino de Dios. Dios no bendice el pecado. Entonces, la nación que quiera tener la bendición de Dios y la mano de Dios sobre ella para derramar bendición y derramar prosperidad, sanidad y bendecir su tierra y sus animales, todo lo suyo, tiene que quitar de esa tierra, de esa nación, todo aquello que Dios aborrece. Y escrito está el testimonio del pueblo de Israel. Cuando nuestro Dios los saca de Egipto y le da, en su momento le da unas normas. Y le dice, esto tiene que ser así, porque no puede haber pecado. Desde aquí bendecimos a la nación de Israel. Y vemos también, brevemente, cómo en esa historia de Israel, cuando había pecado, había castigo. ¿Por qué? Porque estaban advertidos, porque lo sabían, porque sabían que eso estaba prohibido. Entonces, nuestro Dios hizo lo que hizo porque creyó, así lo creyó conveniente. Y sus decisiones no tienen discusión. Ya lo sabían. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Porque iban a una tierra prometida, donde fluía leche y miel, la tierra de Canaán. Entonces, la nación que quiera ver, el pueblo, la ciudad, la provincia, la familia, que quiera ver la bendición de Dios en su casa, la persona que quiera ver la bendición sobre su vida, tiene que tener una vida conforme a la palabra de Dios y quitar de su vida, de su provincia, de su nación, de su pueblo, todo lo que Dios aborrece y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Nuestro Dios habla. Y aquí está la palabra profética más segura que tenemos que seguir. Es el espejo en el que tenemos que mirarnos, porque cuando leemos la Escritura y allí dice no matarás, no robarás, dice todo lo que Dios prohíbe es lo que tenemos que quitar de nuestras vidas. Eso tenemos que quitarlo de nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice cómo tenemos que vivir una vida para cristiana de verdad. Y también tenemos que tener en cuenta que la iglesia, las congregaciones evangélicas que conocen al Señor Jesucristo, que conocen el Evangelio, que conocen la verdad de la vida y que desde los púlpitos están predicando otras cosas o están consintiendo en sus congregaciones lo que Dios prohíbe, eso Dios tampoco lo bendice. Y si en la tierra, si en la provincia de al lado, si en el mundo
normal, por decirlo así, que no es iglesia de Cristo, el Señor reprende eso, castiga eso, trae juicio en eso. ¿Cuánto más no lo va a traer sobre su propia casa? La iglesia de Cristo. Mi casa será llamada casa de oración, dijo el Señor cuando entró en el templo de Jerusalén. Y echó a los cambistas fuera, porque estaban haciendo negocio. Estaban haciendo negocio. Con el Evangelio no se puede hacer negocio. No se debe hacer negocio. Esto no es un negocio. Esto no es una profesión como la de carpintero, como la de... Que Dios los bendiga. No es una profesión secular. Esto es algo excepcional que nuestro Dios ha puesto en nuestras manos para enseñar la verdad, el camino de la verdad a otras personas que no lo saben. Ya que lo acepten o no, eso es decisión de esas personas. Pero hoy nuestro Dios está llamando a su iglesia, está llamando a las personas a que si no se sujetan las personas, si los cristianos no nos sujetamos a la palabra de Dios, voluntariamente nos vamos al pecado, a vivir como nosotros queramos, la salvación la perdemos. Porque quien no vive conforme a la palabra de Dios, nuestro Dios le llama como el hijo pródigo que se fue de casa en esa parábola y luego su padre le esperaba. Así nuestro Dios, su amor es infinitamente mayor. Pero quien se va, el apóstata, no tiene solución. Pero el amor de Dios prima. El amor de Dios prima. Nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Con Dios no se juega. Y hoy está nuestro Dios con esta palabra poniendo las cosas claras de que ¿de qué lado tú estás? ¿De qué lado estamos? ¿Estamos del lado del Señor? ¿Estamos del lado de la integridad, de la santidad, de la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios? ¿O estamos como nos conviene, nos interesa, con un pie en nuestros intereses y con el otro en nuestros intereses? Y decimos que somos cristianos. Y después tenemos que ir a predicar allí. Y tenemos que evangelizar una campaña tremenda. Y después, no. Si tú estás en pecado, mi hermano, mi hermana, bájate del púlpito. Si estás en pecado, quítate de la alabanza. Si estás en pecado, no puedes ministrar. No ministres. ¿Por qué? Hazlo por el bien de la congregación y hazlo por tu propio bien. Primero, vete allá. Cierra la puerta a tu habitación. Ponte a cuentas con Dios. Reconcíliate con nuestro Dios. El Señor te va a perdonar, te va a limpiar, te va a santificar. Y después, ve a gozarte alabando a nuestro Dios. Ve a gozarte predicando aquel amor de Dios. Hazlo. Pero no prediques en pecado. No esperes que termine el culto. Que cuando salgo tengo que ir a que me echen las cartas. O le va a hacer una brujería al otro porque es que... Sí, porque le va a ayudar, porque no se quiere casar con aquella. Le va a hacer algo para amarrarlo. El Señor reprenda al diablo. Es que las cosas hay que decirlas claras. Nuestro Dios no admite ni permite el pecado. ¿Quieres entrar en el cielo? Hagamos las cosas como nuestro Dios quiere. Porque también hay un infierno. Y no se sale ni del cielo ni del infierno. Hoy nuestro Dios nos dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Iglesia, reflexionemos sobre nuestros caminos que llevamos, sobre cómo andamos en la vida. Pero vamos a esa reflexión primeramente, vamos a comenzar yendo en nuestra privacidad, vamos a solas con Dios, con nuestro Dios, y le Señor, ¿en qué estoy fallando en algo? ¿En qué estoy fallando? Señor, yo no tengo fuerza, no puedo más, necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Y el Señor te va a ayudar. El Señor te va a dar fuerza. El Señor te va a levantar. Pero para que el Señor te levante, primero tenemos que ponernos de rodillas delante de Él. ¿Por qué no podemos si estamos de pie? No, el Señor tampoco ni la soberbia ni el orgullo. Ya está bien que tengas muchas congregaciones, muchos templos por todo el mundo y esas grandes congregaciones. Pero ¿y tu santidad cómo está?
¿Cómo está tu santidad? ¿Qué estás predicando? ¿Cuántas almas se están yendo al infierno de tus congregaciones? La reflexión está ahí. La puerta está abierta, es tiempo de salvación. El Señor está llamando a santidad, a integridad. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. ¿Cuántos queremos ir al cielo aquí? Pues el Señor hoy nos quiere dar fuerzas para seguir adelante y que nadie tome nuestra corona. Desde Iglesia Intercesores bendecimos en el nombre de Jesús.